Muy buenas tardes, Iglesia La Roca. Bienvenidos en este domingo maravilloso de primavera a la casa de Dios, donde lo sobrenatural, la palabra de Dios y los milagros van a tomar vida en esta tarde. Metámonos en esta ocasión en la presencia de Dios. Ha habido un fluir maravilloso del amor de Dios a través de Jesús en este tiempo de adoración. Y mantengámonos allí. No desviemos la atención a nada en este momento. Metámonos en el fluir del Espíritu de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, toda gloria y toda honra te pertenece a ti. Gracias por manifestar tu amor en este tiempo de alabanza y adoración. Y hoy, Señor, nos postramos a tus pies, declarando tu absoluta majestuosidad y dominio en nuestras vidas. Y pido, Señor, que este mensaje que he confiado que viene de tu trono, llegue de una manera eficiente, Señor, y clara al corazón de cada uno de aquellos que están al alcance de mi voz y de esas pantallas. Señor, declaramos que el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. Espíritu de Dios, enseña, capacita, equípanos en esta tarde para poder cumplir el llamado a el cual nuestro Dios en su infinita misericordia nos tiene en esta tierra todavía. Y prometemos darte a ti la gloria y la honra. Úngeme, Señor, con tu Espíritu en esta tarde. Y mi voz sea, oh Señor, la palabra viva y eficaz tuya que llega a lo más profundo del alma de tus hijos, de tus hijas, de aquel amigo y de aquella amiga que hoy nos escucha. Padre, así como tú nos bendices acá en La Roca, oramos por nuestros amados hermanos de otras iglesias en el Inland Empire. Señor, no somos mejores que ellos, somos colaboradores, juntos avanzando tu reino. Bendíceles, Señor, acompáñales en este tiempo y oramos por todas aquellas familias, Señor, que en este tiempo de pandemia están enfrentando el dolor del sufrimiento de la partida de un ser amado. Intercedemos, Padre, para que la paz del Señor y el consuelo del Espíritu Santo sea con cada uno de ellos. Gracias, Padre, esto lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Bueno, hermanos, la palabra de hoy se titula Amor que nace del Espíritu. La iglesia de Colosas, el pastor Paul, mi amado pastor, me ha pedido que continúe en Colosenses. Y la iglesia de Colosas era una iglesia en donde eran santos. Estos hermanos eran fieles hermanos, gente de fe en Cristo Jesús, llenos de el amor a los santos y además de eso, conocedores de la gracia de Dios. Y me llamó la atención que estas características de la iglesia, el apóstol Pablo y Timoteo, quienes escriben esta epístola, la describen en los primeros 4 versículos, pero en el versículo 8 del capítulo 1, el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, vuelve a mencionar el común denominador amor. Y voy a utilizar la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, que dice: fue Epafras, que era un consiervo de Pablo y Timoteo, un discípulo de Pablo y Timoteo, quien nos contó del gran amor que el Espíritu ha puesto en ustedes, la iglesia de Colosas. La palabra se titula Amor que nace del Espíritu Santo. Hermanos, primero debemos de aprender que el amor que nace del Espíritu Santo es un fruto. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, es paciencia, es benignidad, es bondad,
es mansedumbre y es templanza. A Dios, aparentemente en el Nuevo Testamento, le gusta hablar de la agricultura, mas el fruto del Espíritu. Y ciertamente habla mucho acerca del fruto. Fruto del arrepentimiento, por su fruto los conoceréis. Por el fruto se conoce el árbol, dijo Jesús. Jesús nos escogió para que demos fruto y que éste permanezca. Pero además de eso, en Génesis 3, en el Antiguo Testamento, había un árbol que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, que al Eva desobedecer y Adán haber desobedecido, ellos cayeron en pecado. Y usted sabe que de allí comenzó el mundo a caer. La paga del pecado es la muerte. Pero hoy estoy aquí en el nombre de Jesús para darte buenas nuevas. Asimismo, como en el Antiguo Testamento al principio de la creación había un árbol del bien y del mal, hoy en día hay el fruto del Espíritu Santo, y es Él, el fruto del Espíritu, el que abre nuestros ojos, no para el bien y para el mal, porque estamos caídos, pero para ver la bondad y la misericordia de nuestro Dios en la persona de Cristo Jesús. Y esto no fuera imposible, iglesia, si no hubiera habido una crucifixión y una resurrección de nuestro amado Salvador y Redentor Jesucristo. Dele un aplauso al Señor, grite un aleluya allí donde usted está. El fruto del Espíritu del cual estamos hablando en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor. No es un fruto de estación, tampoco es un fruto con un tiempo de cosecha. No. Estamos hablando de un fruto espiritual, permanente. Lo que Dios hace permanece. Ojo que la Escritura dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. Si usted nota, leímos en Gálatas 9 diferentes elementos que forman parte de ese fruto, pero el amor ocupa el primer lugar. Y para efectos de este sermón, diremos que el primer elemento, el amor, será la cáscara que contiene los demás elementos, los otros 8 elementos. Ciertamente, el amor se menciona en primer lugar, es de asumir que es debido a su importancia. ¿De dónde viene este fruto del Espíritu? Todo cristiano, al creer en Jesús y dar su vida y su corazón al Señor, ha nacido del Espíritu. Jesucristo en Juan capítulo 3 versículo 5 le dice a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros los cristianos debemos de tener el fruto del Espíritu, el primero, el amor, y todos los demás. Todo fruto requiere de cuidar el árbol del cual precede. Hay que limpiar la tierra, hay que abonar la tierra, hay que dejar descansar la tierra por un tiempo, y otras características y estrategias. El equivalente de estas prácticas en la vida de nosotros los creyentes son leer la palabra de Dios, conocer cada día más de Dios, orar, ayunar, llorar. Sí, se vale llorar. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consuelo. Además, hermano, es clamar a Dios, sintiendo el dolor que Dios siente por las almas perdidas. Las familias que en este tiempo están siendo afectadas por la pandemia. Si nosotros, hermano y hermana, ejercitamos estas prácticas, entonces el fruto del Espíritu que mora en nosotros se comenzará a manifestar. El amor que nace del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y tengo buenas nuevas para ti. El Espíritu ya mora en ti. El poder de la resurrección lo testifica. Gloria a Dios. Romanos 8, versículo 11 en su parte segunda dice lo siguiente: el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Vivificará. Eso quiere decir que traerá vida, que traerá un fruto. El amor, fruto del Espíritu Santo, está íntimamente relacionado con el corazón. Uno de los atributos de nuestro Dios Todopoderoso es el amor. La palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira qué profunda esa palabra. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto me llega al segundo punto. ¿Qué es el amor que nace del Espíritu de Dios? Es el corazón del cristiano. Porque Dios es amor, hemos leído. Y la pregunta entonces es, ¿y qué es amor? La palabra en Primera de Corintios capítulo 13, conocido como el capítulo del amor, entre el versículo 4 y el versículo 7, menciona 2 veces la palabra sufrir. Veamos, Primera de Corintios 13, versículo 4 dice, el amor es sufrido. Di ahí en tu casa, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, él no se envanece. Y en el versículo 7 del mismo capítulo 13, el Espíritu de Dios vuelve a dar énfasis. Todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Y todo lo soporta. El amor debe de ser el corazón de todo cristiano. Dios nos llama en este tiempo de pandemia a que usted y yo amemos en medio de esta maldad, a que usted y yo podamos, como hijos de Dios, como cristianos, manifestar la gloria de Dios y el amor de Dios en la persona de Jesucristo. Es un estilo de vida, y si permanecemos con un corazón amoroso, conociendo la voluntad de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual, maduraremos ese fruto y Dios ha de ser glorificado en las alturas. ¿Cuántos dicen amén? No nos cansemos de amar, amada iglesia. No nos cansemos de tener fe. El fruto del Espíritu es fe. No nos cansemos de tener paciencia. No nos cansemos de perdonar. No nos cansemos de ser generosos. No nos cansemos de servir a nuestro Señor. Una vez más, Jesús dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo nacemos entonces del Espíritu? Juan 3:16, el Señor Jesús contestó a Nicodemo y le dijo esta sentencia, este versículo tan profundo, muy famoso alrededor de la tierra y en la iglesia misma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Es decir, de nuevo, que nazca del Espíritu y que tenga el fruto del Espíritu, por lo tanto, primordialmente, como hemos denominado en este día, el amor que nace del Espíritu Santo. Si Dios es amor y fuimos creados a su imagen y semejanza, y hemos nacido del Espíritu de Dios, quiere entonces decir que en nosotros hay una manifestación de este hecho sobrenatural y eterno. Es un sello. El sello de nuestra salvación es el Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios da testimonio de nuestra salvación. ¿Cómo? A través de su fruto. Él mora en nosotros. Y porque Él mora en nosotros, debe de haber un fruto en nuestra vida. Pastor Jim Cobre, nuestro pastor fundador, siempre ha dicho que el amor es el poder más fuerte, más grande del universo. Ciertamente el amor nunca deja de ser, dice la palabra. En Cristo, al estar nuestro corazón revestido de amor, crecemos en favor y en gracia para con Dios y para con los hermanos. Somos notables en el Señor. Y es aquí donde el Espíritu Santo mueve a nuestros hermanos para que comience a orar por ti. Tal vez ellos están en su casa a la madrugada orando y el Espíritu Santo les pasa tu imagen. Y gloria a Dios por ello. Es allí donde nosotros, hermanos, recibimos la gracia a través de la familia de Dios para que ellos intercedan por usted y por mí, para que seamos llenos de sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, para ser la luz de esperanza que hemos sido llamados a ser en primer lugar en nuestra casa, en nuestra familia, en segundo lugar en la iglesia y en tercer lugar al prójimo. Cristo es nuestro perfecto ejemplo del fruto del Espíritu, del amor. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Van a ver unas palabras en diferente color entre paréntesis. Lo he hecho a propósito para que usted asocie el significado de lo que el Espíritu está dando. Y dice Filipenses 2, versículos 5 al 8, haya pues en vosotros la iglesia este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, dejó su bienestar propio por el de nosotros. Eso se llama amor. Mira el corazón de Jesús, tomando forma de siervo, que es una persona enteramente entregada al servicio de otros, hecho semejante a los hombres físicamente, y estando en la condición de hombre. Sí, Jesús tenía emociones, sentimientos, aflicciones, pero sin pecado. Se humilló a sí mismo, vio la humanidad con mayor estima que a sí mismo. El amor que nace del Espíritu es el corazón del cristiano. Y concluye y dice, haciéndose Jesús obediente, vino a hacer la voluntad de su Padre, el que lo envió, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces el amor que nace del Espíritu, amada iglesia, número uno, Él es un fruto. El fruto del Espíritu es amor. Y ese fruto es menester nuestro, el poder tomar las condiciones y estrategias para poder hacer que ese fruto prospere a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del ayuno. Número dos, el amor que nace del Espíritu Santo es el corazón del cristiano. Recuerda, el amor todo lo sufre. Cristo Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo, porque amó a su Padre y a la humanidad, obedeció, pero también Él obedeció para poder amar. Y esto me lleva al punto número 3. El amor que nace del Espíritu Santo es dinámico. Él se mueve, Él progresa. Previa a la culminación del amor de Cristo al dar su vida en la cruz del Calvario, el Señor era dinámico, se mantenía activo. Dice la palabra que Él enseñaba la palabra, que Él la predicaba y que Él sanaba a los enfermos. El fruto del Espíritu, amor, como hemos visto,
sin servicio no existe. ¿Me escuchó bien? El amor nacido del Espíritu de Dios, sin servicio, no existe. El amor no es una expresión. El amor es una acción. Nuestro pastor Paul habló con mucho detalle en su sermón titulado ¿Cómo te describirías? Usted lo puede accesar en la página de internet. Y entre otras verdades, habló acerca de que Jesús lavó los pies a sus discípulos. Jesús les quitó la suciedad de esta vida. Y Él, el Señor, estaba profetizando Romanos capítulo 10, versículo 15, diciendo: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nótese que Jesús lavó los pies primero a los de su casa. Y voy a invitar a mi esposa Blanquita a que me acompañe. Sencillamente, iglesia, deseo imitar a mi Señor. En este tiempo de cuarentena he sido vivificado por el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ciertamente Él vivificará para el día por venir, pero también en esta tierra. Y me ha ayudado Él, siéntate hija. Y me ha ayudado Él a yo poder vencer la carne viviendo en el Espíritu. Y cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, Él estaba haciendo el trabajo menos digno, menos decoroso de aquel tiempo. Y Él lo hacía para darle a entender a sus discípulos que iban a haber momentos en su vida en los cuales ellos iban a tener que hacer a un lado su orgullo, que iba a haber un momento en el cual ellos iban a tener que despojarse de sí mismos, de negarse a sí mismos por el bienestar de los demás. Y Padre, en el nombre de Jesús, al yo imitar a mi Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú me llamas a servir primero en mi casa. Te doy gracias por mi esposa. Te pido, Señor, que como hombre de la casa, como el esposo, la ame como Cristo ama a la iglesia. Como padre, a que sea un hombre diligente, un hombre que da sabiduría a sus hijos de la palabra. Pero más importante aún, Señor, como sacerdote. Yo te pido, Padre, que yo vele cuanto sea necesario para que tu presencia, Señor, sea mi aire, para que tu palabra sea mi comida y para que hacer tu voluntad sea mi vida. Y eso pueda ser la cobertura para mi matrimonio, para mis hijos y para mi familia. Yo te lo pido, Señor, que cuando yo no tenga ganas de ir a trabajar por el cansancio, tú me des las fuerzas, porque la palabra dice que tú eres mi auxilio y pronto socorro. Gracias, Señor. Te pido que me des sabiduría para poder, Señor, avanzar el reino de Dios en la casa que tú me has dado, en mi hogar con mi esposa. 27 años con 5 meses. Ha sido tu presencia. Yo te doy la gloria y la honra a ti. Y yo confiaré en que lo que nos queda, Señor, el porvenir, son días llenos de tu gloria, llenos de servicio, llenos del fruto del Espíritu en mi hogar, para la gloria y para la honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro para mi esposa que vana es la hermosura, pero la mujer que tome al Señor, que teme al Señor, será alabada. Yo declaro y decreto que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos te han de alabar, mujer de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora también el Señor no solo nos llama a que sirvamos en primer lugar en nuestra casa como sacerdotes, pero el Señor nos llama a que sirvamos a los demás, a la iglesia. Y yo quise traer a otras personas acá, pero por la situación
en que estamos viviendo no se ha podido. Mas sin embargo, mi esposa, en representación de ellos, voy a declarar la siguiente palabra. Iglesia, escucha bien. Lavo tus brazos, tus pies, Pastor Paul, Pastora Tracy, ancianos de la iglesia, yo les lavo sus pies. Hermanos en la fe, líderes de grupo de conexión, entrenadores personales, espirituales, hermanos de seguridad, voluntarios, viudas, hermanos todos, en el nombre de Jesús, yo os pido, Padre, que a través de tu Espíritu mis hermanos se amen el uno al otro como tú nos has amado. Y por tanto, Señor, en el nombre de Cristo, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, la roca y centro de alcance mundial, complete tu gozo, oh Señor. Y Señor, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa, la roca y centro de alcance mundial, nada haga por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos dicen en su casa, amén, amén y amén. Muchas gracias, mi amor. Gracias. Dios le bendiga grandemente. Con Gracias. cuidado. Sí. Gracias. Bendito es el nombre del Señor. Gracias, Padre. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Dios es bueno. Y en esta tarde, para concluir, hermanos míos, dice la palabra santa del Señor, que si nosotros ponemos en acción la medida de amor que viene del Espíritu Santo, a través del servicio, el fruto del Espíritu comenzará a crecer, comenzará a prosperar, a tal grado que podremos amar a Dios con toda nuestra fuerza y al prójimo como Jesús nos ha amado. Entonces, el amor que nace del Espíritu Santo, uno, es un fruto. El fruto del Espíritu es amor. Se cuida con oración, se cuida con ayuno. El fruto del Espíritu es el corazón de Dios. Al haber recibido a Cristo Jesús, naciste del Espíritu Santo, y Él que resucitó a Cristo Jesús vivificará tu cuerpo para que tu corazón, que es lleno del amor que nace del Espíritu, aunque sufra, tú puedas decir al final del día, Padre, perdónalos porque no saben lo que haces. Y tú no te canses de amar, tú no te canses de esperar en el Señor. Y número 3, el amor que nace del Espíritu de Dios es dinámico. Recuerda, el amor sin servicio no existe. Meditemos y reflexionemos en lo siguiente. La Roca somos una iglesia que fluimos en el amor y en la gracia que proviene de nuestro Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? No somos perfectos, pero tratamos de dar lo mejor de nosotros. La gracia de Dios nos ayuda y por ello debemos estar muy agradecidos con nuestro Padre Celestial. En este tiempo de cuarentena, muchos de nosotros hemos tenido tiempo para poder reflexionar. Anota las siguientes preguntas para que tú reflexiones en tu tiempo de intimidad. ¿Qué diría Dios de todos nosotros con relación a la condición actual del amor que nace del Espíritu Santo? Y leo de mis notas. ¿Hemos estado bendiciendo al Señor con todo nuestro ser?
Está creciendo ese fruto precioso llamado amor. Hemos conocido un poquito más a Dios. Hemos dedicado tiempo para reflexionar en las cosas realmente importantes en la vida. Estamos amando a nuestro cónyuge e hijos, a pesar de las limitaciones financieras, a pesar del espacio pequeño de nuestro hogar que Dios nos ha prestado. Contesta y evalúa, reflexiona. Y yo te reto a que tomemos esta meta en el nombre de Cristo. Que al final de esta cuarentena determinemos con la ayuda de Dios crecer en el conocimiento de Dios, crecer en el fruto del Espíritu Santo, especialmente en el amor que nace del Espíritu Santo. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si Dios te habló en esta tarde, dale un aplauso al Señor.